El escenario de la aviación mundial lleva medio siglo dominado por un duopolio, el elegante ballet europeo de Airbus y la poderosa marcha estadounidense de Boeing. Su duelo recuerda la eterna rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi, donde el comprador, en esencia, tiene una elección sin alternativa. Cualquier aerolínea que desee adquirir un avión de fuselaje estrecho moderno está condenada a girar la ruleta entre el A320neo y el 737 MAX. Hasta ahora. En 2008, mientras Occidente se sumía en la vorágine de la crisis financiera, tras puertas cerradas en Shanghái se desarrollaba otro drama. China, durante décadas un mero espectador paciente en este espectáculo, colocó silenciosa pero decididamente su carta sobre la mesa. Su nombre, COMAC C919. No es solo un avión, es un manifiesto geopolítico de titanio y materiales compuestos, una declaración de intenciones envuelta en revestimiento de aluminio. El juego había comenzado. La idea no nació de la nada. La industria aeronáutica china acumuló fuerzas durante años, ensamblando bajo licencia el Airbus A320 y estudiando al microscopio el Boeing 737. Pero ser un taller de montaje es un destino digno del siglo pasado. Un país que aspira a gobernar el mundo de las economías no puede depender eternamente de alas ajenas. Así surgió el proyecto del Gran Avión de Pasajeros, símbolo del orgullo nacional, la madurez tecnológica y la independencia estratégica. El objetivo se formuló sin ambajes: crear un avión capaz de arrebatar una porción sustancial del segmento más jugoso del mercado, los trayectos de media distancia, justo en los dientes del A320neo y el 737 MAX. Los planes de COMAC no solo sonaban ambiciosos, sino napoleónicos: capturar 1/5 parte del mercado mundial para 2035. Eso no es un plan de negocios, es una declaración de guerra, firmada por el liderazgo chino. El camino de los planos a la pista de aterrizaje tomó 15 años, un lapso en el que Boeing logra cambiar 3 generaciones de gerentes y Airbus lanza 2 nuevas modificaciones. Pero para China, esto fue una marcha forzada, desarrollo desde cero, miles de pruebas, innumerables prototipos. El primer vuelo en 2017 fue un momento de triunfo nacional, comparable quizá al lanzamiento de la primera nave Shenzhou al espacio. Y en mayo del 2023, cuando el primer C919 de producción en serie de China Eastern Airlines realizó su vuelo comercial desde Shanghái a Beijing, el mundo finalmente comprendió: esto no es un concepto, es una realidad. Y esta realidad ya está respaldada por cifras. En la cartera de pedidos de COMAC hay más de 1.100 aeronaves, una cifra para marear a cualquier analista. Eso sí, por ahora casi todos los clientes son aerolíneas y arrendadoras chinas, lo que se parece más a la estrategia de la Gran Muralla China. Primero fortalecer el mercado interno, construyéndolo en torno a su propio producto. Es un movimiento genial, crear una demanda garantizada, asegurando la viabilidad inicial del avión mientras se fortalece para la batalla en la arena global. El C919 es un avión paradójico. Se proclama como el primer avión de fuselaje estrecho completamente chino, pero su corazón, el motor LEAP-1C, es producto del consorcio internacional CFM, una empresa conjunta de la estadounidense GE y la francesa Safran. Los sistemas de control, la aviónica, también son en gran medida occidentales. Esto no es una debilidad, es un cálculo lúcido. China no se dedicó a reinventar lo que ya estaba inventado y perfeccionado. En cambio, se centró en lo principal: el diseño de la célula, la integración de sistemas y, lo que es crítico, el control sobre el producto final y toda su cadena de creación. Esto no empezó con un plano, empezó con el tic-tac de un reloj. En algún momento de los años 2000, los controladores aéreos chinos, al mirar sus radares, veían casi siempre la misma imagen: un río infinito de siluetas plateadas. Boeings y Airbus, cada despegue, cada aterrizaje, podía contabilizarse como una transferencia de las arcas estatales a las cuentas de corporaciones occidentales. La economía crecía a 2 dígitos, el país se convertía en el taller de ensamblaje del mundo, pero el cielo pertenecía a otros. Una paradoja que no podían tolerar para siempre. La respuesta no nació en un hangar, sino en los despachos de Pekín. 2008. Mientras el mundo se lamía las heridas de la crisis financiera, China ejecuta un movimiento frío y calculador. De la fusión de los activos aeronáuticos estatales nace COMAC, Commercial Aircraft Corporation of China. La misión se formula sin lirismos: romper el duopolio. Crear no solo un avión, sino un estándar propio. Y el punto de aplicación de fuerzas no se escogió al azar: el segmento de fuselaje estrecho,
los caballos de batalla de la aviación mundial, esos mismos Airbus 320 y Boeing 737 que, como taxis, van y vienen entre Shanghái y Pekín, Cantón y Chengdu. Así nace el proyecto C919. La cifra 9, símbolo de longevidad en la cultura china. El 19, indicando 190 plazas. No fue solo un desafío de ingeniería. Fue un disparo al futuro con la mira puesta en los próximos 50 años. El plan inicial sonaba a ciencia ficción. Producir unas 2.300 unidades. Una cifra que no salía de la nada. Era una declaración de intenciones directa. Vamos a reemplazar la mayor parte de la flota importada en nuestro mercado doméstico y vamos a morder un bocado sustancial del pastel global. Un apetito digno de un dragón. Pero los sueños son sueños, y la aviación es una religión donde Dios está en los detalles y los certificados. En 2010, COMAC solicita el certificado de tipo a la Administración de Aviación Civil de China, CAC. Es una declaración de seriedad. Jugamos con reglas. Sí, con nuestras reglas, pero con reglas. Y luego llega el movimiento que hace arquearse las cejas al mundo entero. 2011. COMAC firma un memorando de entendimiento con Ryanair. Sí, con esa gigantesca aerolínea low cost irlandesa, el rey de los vuelos baratos, cuyo negocio se construye sobre el ahorro extremo y el regateo por los precios de los aviones. No fue solo una operación de relaciones públicas, fue una masterclass de geopolítica en la aviación. Los chinos invitaron a bailar al socio más exigente y tacaño, enviando a Boeing y Airbus una señal transparente. Chicos, vuestro cliente cautivo tiene ahora una alternativa, y no tiene miedo de regatear. El presupuesto del proyecto. Más de 20.000 millones de dólares. Una cifra comparable al presupuesto de países pequeños. Ese dinero fue una inversión, no solo en aleaciones de titanio y materiales compuestos. Era el precio de la entrada a un club exclusivo. Un club que hasta entonces solo tenía 2 miembros, Seattle y Toulouse. China se compró un billete. Caro, a largo plazo, pero un billete. Así nació el C919. No de un sueño de volar, sino de un cálculo frío, un cheque gigantesco y una voluntad política de hierro. Los cimientos estaban puestos. Ahora venía lo más difícil: convertir la ambición en metal, cableado y certificados de vuelo. La historia solo comenzaba, pero su primer capítulo ya sonaba a la promesa de una gran carrera. Una carrera donde las reglas se escribían sobre la marcha. El desarrollo y diseño del COMAC C919 no fue una simple epopeya industrial, sino una guerra de nervios y pragmatismo. Detrás de los planos congelados en 2011 se escondía un dilema estratégico: ¿cómo construir un avión que no solo volara, sino que convenciera? El sueño de la independencia aeronáutica chocaba con las reglas no escritas de la aviación comercial global: confianza, eficiencia y costos predecibles. El primer acto de esta obra de ingeniería se escribió en código binario. Mientras otros confiaban en interminables horas de túneles de viento, los ingenieros de COMAC pusieron a trabajar a un titán digital, el superordenador Tianhe 2. Este cerebro de hierro realizó millones de simulaciones para esculpir virtualmente cada curva del fuselaje y el ala. El objetivo no era la belleza, sino la eficiencia silenciosa. El ala resultante, hija de algoritmos, prometía deslizarse con avaricia en las rutas domésticas más transitadas, robándole minutos y litros de combustible a cada vuelo. Pero la elegancia aerodinámica necesita un corazón que la impulse. Y aquí, COMAC optó por un movimiento maestro de realismo. La elección de los motores LEAP 1C de CFM International fue un golpe de efecto político y comercial. Era el mismo corazón que latía en el Airbus A320 Neo, el rival a batir. Este gesto, que algunos podrían ver como una dependencia, era en realidad un salvoconducto, un mensaje directo a las aerolíneas. La tecnología que ya confías, ahora en un avión nuevo. Eliminaba de un plumazo la principal duda sobre fiabilidad y mantenimiento. Esta cooperación global se extendió como una red por todo el avión. Honeywell aportó la corteza cerebral, la aviónica; Liebherr, los reflejos, los controles de vuelo; Parker, las venas, sistemas hidráulicos. Sin embargo, esta red de suministro de clase mundial también tejía una sutil cuerda al cuello: la vulnerabilidad geopolítica. Cada sistema externo era a la vez un sello de calidad y un posible punto de presión. Mientras, en los tableros de diseño, se libraba una batalla material más silenciosa. El sueño inicial de alas en compósites de fibra de carbono como las de los aviones más avanzados se topó con la contundente hoja de cálculo.
la practicidad venció al orgullo tecnológico. En un giro que habla de madurez industrial, se dio marcha atrás y se optó masivamente por las aleaciones de aluminio, probadas y dominadas. Los compósites se relegaron a un 12% estratégico, para paneles secundarios y componentes del empenaje. El avión debía ser viable antes que revolucionario. Donde no hubo concesiones fue en la guerra por el pasajero. Mientras sus competidores apretujan 3+3 asientos en fuselajes estrechos, el C-919 fue concebido desde el principio con un cuerpo ligeramente más ancho. Esos pocos centímetros extra no son un detalle de ficha técnica, son un argumento de venta visceral. En un vuelo de 3 horas se traducen en un codo menos incordiado y una sensación de espacio que los viajeros frecuentes notan y agradecen al instante. Tejiendo todo esto junto, late un sistema nervioso digital de nueva generación. El C-919 fue uno de los pioneros de su clase en adoptar una arquitectura de aviónica integrada basada en Ethernet, AFDX. Esto no es una mejora incremental, es un cambio de paradigma. Reemplaza marañas de cables por una red de alta velocidad, haciendo el avión más ligero, mucho más fácil de diagnosticar y, crucialmente, actualizable mediante software. Es una apuesta por el futuro cableada en el presente. El hangar en Shanghái, año 2011. Aquí huele no a sueños, sino a resina de fibra de carbono, a metal y a cálculo frío. Aquí nacen los huesos y la carne de la idea. En las líneas de ensamble, lenta, centímetro a centímetro, comienza a tomar forma lo que debía ser no solo un avión, sino un símbolo. El esqueleto futuro del C-919, el armazón del fuselaje, las costillas del ala. El trabajo avanza al ritmo de las dudas, bajas pero perceptibles de provenientes de todo el mundo. ¿Podrán hacerlo? Esa pregunta permanece en el aire, más densa que la niebla industrial sobre el Yangtze. Y luego, tras 4 años de un montaje titánico, el hangar de Shanghái se abre, 2015, a la luz, o más bien, bajo los focos y las miras de miles de cámaras, rueda el primogénito, prototipo número 001. Es de un blanco impecable. Es silencioso. Es una página gigante y vacía en la que aún queda por escribir una historia. Ese momento es un triunfo de relaciones públicas en estado puro. El mundo se asombra. Existe. Pero los ingenieros de Comac saben que lo más difícil empieza ahora. Un avión no es una estatua. Tiene que volar. Lo que sigue son años de un diálogo tenso, metódico, a veces tedioso y a veces mortalmente peligroso con la física. Pruebas en tierra, sacudidas, vibraciones, gritos de metales sometidos a esfuerzos extremos. Sistema tras sistema demuestra su derecho a existir. Y después, la pista. 5 de mayo de 2017. La fecha no es casual. En la transcripción china, 5.05 suena similar a la palabra volar. Un buen augurio, casi una superstición. 2 pilotos en la cabina, cientos de ingenieros en tierra, con el corazón en un puño. Los motores CFM International LEAP 1C entregan la potencia de despegue. Y al fin, se despega. Primer vuelo. 80 minutos de pura magia y de análisis gélido. Tren de aterrizaje arriba, tren de aterrizaje abajo. No un heroico cruce oceánico, sino una modesta pero infinitamente importante lanzadera sobre su hogar. El mensaje fundamental para el mundo: vuela. Es dócil, no se cae. Se confirmó la aptitud básica de vuelo. Aquel día China dejó de ser el país que solo ensambla aviones ajenos. Se convirtió en el país que puede hacer volar los suyos. Pero un despegue exitoso es solo el párrafo introductorio. Comienza el capítulo principal. Duro, largo y sin derecho a imágenes bonitas. Al cielo ascienden otros 5 prototipos. Cada uno es un laboratorio volante, cada uno con su misión. Uno es torturado en regímenes extremos. Otro prueba el piloto automático. Un tercero se congela en la nevera natural del norte del país. El total de horas de vuelo supera las 4.200. Los zarandean en turbulencias. Comprueban el comportamiento de los enormes alerones de fibra de carbono, casi revolucionarios para China. Ligeros, resistentes, pero caprichosos en su producción y ajuste. Y es aquí donde la historia se llena de problemas reales, no de protocolo. El calendario, que inicialmente era tan optimista como todos los calendarios en aviación, empieza a crujir.
Los suministros de componentes dan problemas. En algún lugar de las profundidades de la estructura surgen enfermedades infantiles que requieren no maquillaje, sino cirugía. La política irrumpe en el taller con gritos. Estados Unidos presenta acusaciones de espionaje industrial. De pronto el acceso a ciertas tecnologías e incluso a piezas comunes se convierte en una cuestión no de logística, sino de diplomacia. Cada retraso no es solo un cambio de fecha. Son millones de dólares. Son las miradas suspicaces de las aerolíneas socias. Son los titulares triunfales de la competencia. Pero en eso consistía precisamente el sentido de todo este gigantesco trabajo de control volante. Las pruebas no están para poner una marca, están para encontrar el eslabón débil antes de que él te encuentre a ti a 10 kilómetros de altura con un centenar de pasajeros a bordo. Cada mal funcionamiento detectado y solucionado, cada retraso pagado con las neuronas de los gestores, es una inversión no en un informe, sino en la seguridad futura. El C919 no solo pasó por las pruebas, se forjó a través de ellas, perdiendo el lustre de la novedad, pero ganando la robustez de una máquina en serie. Y cuando el último prototipo completó su aproximación final, el programa de pruebas se cerró no con un alivio de por fin, sino con un resultado frío y documentado. El avión está listo. Listo para salir de las condiciones de laboratorio y enfrentarse a la rutina de los vuelos diarios, a los caprichos del tiempo, a las exigentes demandas de las aerolíneas. El primer vuelo fue una fiesta. Esos 6 años de pruebas que le siguieron fueron el trabajo duro e invisible que transforma un símbolo en un medio de transporte. El C919 parece un avión de fuselaje estrecho más entre la multitud. La misma forma clásica de tubo con alas, la silueta familiar en la puerta de embarque. Pero esa es la gran ilusión del C919. Tras su mimetismo externo con el A320 y el 737, se esconde una estrategia de ingeniería que podría describirse con la vieja sabiduría pilata. Mantén a tus amigos cerca y a tus competidores aún más cerca. Los diseñadores chinos tomaron el estándar mundial como base y luego revisaron meticulosamente sus puntos débiles para ofrecer no una copia, sino una alternativa. Acerquémonos a su piel. El esqueleto, su estructura, sigue siendo el reino del aluminio, aproximadamente el 88% de su masa, un material probado durante décadas con el que todos los fabricantes del mundo saben trabajar, pero donde aporta una ventaja real. En los extremos alares, los componentes de la cola, el revestimiento, ya reinan los compósites. Ese 12% no es para un titular de prensa, es lo que reduce el peso de cada componente en decenas de kilos. Y en aviación, cada kilo ahorrado son toneladas de queroseno a lo largo de la vida útil del avión. Una envergadura de 35,8 metros no es solo una bonita curva, es una herramienta aerodinámica diseñada desde cero para generar más sustentación y menos resistencia. Un avión de 38,9 metros de largo es un equilibrio cuidadoso entre capacidad y maniobrabilidad en tierra. Debe caber en la misma posición de aparcamiento que sus competidores, pero sentirse más espacioso por dentro. Y así llegamos al corazón de la máquina. Hoy late con acento franco-estadounidense. Es el motor CFM LEAP C1, la misma familia que impulsa al Airbus LEAP C1A y al Boeing LEAP C1B. Pero esta C es la variante especial, la china. Tiene un diámetro de ventilador ligeramente mayor, lo que se traduce en una eficiencia de combustible un poco mejor en régimen de crucero. Es como tomar el mejor motor del mundo y pedir a los ingenieros que lo ajusten específicamente para tu aerodinámica. Estratégicamente, bajo el capó madura su propio reemplazo, el CJ1000A. Todavía está en fase de pruebas, pero su sombra ya planea en cada conversación sobre el C919. Es el futuro argumento de hierro de la independencia tecnológica total. Y es aquí donde el C919 pasa de aprendiz a jugador serio, en el sistema nervioso. La cabina de la tripulación y toda la aviónica ya no son un batiburrillo babilónico de agujas e instrumentos. Es un ecosistema digital integrado basado en Ethernet. Imagina que todos los sistemas del avión se comunican no en susurros por cables antiguos, sino a gritos con datos por una autopista digital amplia. Esto significa que los pilotos reciben la información mucho más rápido y de forma más clara. Significa que un mecánico, al conectar su portátil, ve no solo una lista de errores, sino un historial médico con parámetros detallados. La fiabilidad aumenta, no porque las piezas sean más robustas, sino porque el sistema avisa de cualquier problema potencial con antelación. Este es el salto tecnológico que permite al recién llegado sentarse a la mesa con los gigantes. En la cabina de pasajeros, una economía austera pero honesta. La configuración 3x3 no es un lujo, es eficiencia. La idea de empaquetar el máximo de pasajeros en un fuselaje estrecho no se inventó en China, pero aquí la han llevado a un nivel cercano al de la competencia.
El pasajero no verá una revolución, sentirá la ausencia de incomodidad. El ancho del asiento, la altura del techo, el tamaño de los compartimentos superiores, todo está calcado de los estándares del mercado. ¿Para qué reinventar la rueda si puedes hacerla un poco mejor? Por ahora, el C919 no rediseña la cabina, domina su fabricación a escala industrial y con la más alta calidad, una tarea tan ambiciosa para China como el propio diseño. Ahora las cifras que convierten este conjunto de tecnologías en un argumento comercial. Peso máximo al despegue, 78,9 toneladas. Es su billete de clase, su pasaporte a la misma categoría de peso que el A320 neo y el 737 MAX. Un alcance de 5.555 kilómetros para la versión ER no es un vuelo transcontinental, pero cubre con seguridad el vasto mercado interno chino y todas las capitales vecinas. Rutas como Shanghái-Singapur, Pekín-Bangkok, Cantón-Delhi son su hábitat natural. Una velocidad de crucero de Mach 0.785 también es una declaración. No vamos por detrás, volamos tan rápido como ellos. Sin concesiones. El resultado del diseño del C919 no es una revolución, es el ensamblaje impecable de un rompecabezas con las mejores soluciones disponibles en este momento: motores globales, aviónica avanzada, materiales híbridos para el fuselaje. Su fuerza no está en una pieza fenomenal, sino en que todas estas piezas se reúnen en un único proyecto controlado desde un solo centro, Shanghái. Es un avión integrador, un avión manifiesto. Le dice al mundo: hemos aprendido todas vuestras reglas, ahora juguemos. Y su gran ventaja no es ser mejor, su ventaja es no ser peor, pero siendo además propio. Y en un mercado con dos jugadores, la aparición de un tercero, aunque solo sea igual, ya es un cambio tectónico. La enorme línea de ensamblaje de Comac en Shanghái es el lugar donde un sueño se transforma de metal en máquina, pero detrás de las fotos pulidas de los aviones hay otra historia, la de la producción en serie que chocó con las realidades políticas globales. El plan inicial era ambicioso: alcanzar 50 aviones al año para 2025, una cifra que debía enviar un mensaje claro al mundo: estamos aquí para quedarnos. Pero las cadenas de suministro globales, esas arterias delicadas de la industria moderna, fallaron. Las sanciones y restricciones, particularmente dolorosas en el ámbito de la importación de alta tecnología, echaron arena en los engranajes. El plan tuvo que ser revisado en tiempo real. El objetivo actual es de 25 a 30 aviones anuales. No es un salto, sino un crecimiento constante y escalonado. El ensamblaje del C919 es un rompecabezas global cuyo montaje final se reserva a China. Las alas, el fuselaje, se fabrican aquí, pero el corazón y el sistema nervioso, los motores LEAP-1C del consorcio franco-estadounidense CFM, la aviónica, los sistemas de control, llegan del extranjero. En 2025, este rompecabezas casi se desarma. El suministro de los motores cruciales se congeló debido a una nueva escalada de tensiones comerciales, por sanciones estadounidenses. La historia se detuvo en su punto más crítico, en la pista de la fábrica. Sin embargo, a mediados de año, las restricciones se aliviaron, los motores volvieron a fluir y la línea de producción, tras contener la respiración, se puso nuevamente en movimiento. Este episodio fue la lección más gráfica. La independencia estratégica no es un eslogan, sino una cuestión de supervivencia del proyecto. Los primeros aviones de serie salieron de esta línea en 2022-2023. Su receptor fue China Eastern Airlines, la aerolínea que actúa como pionera y, digámoslo claro, sociopolíticamente crucial. Recibir el primer C919 es como recibir las llaves de un apartamento del propio promotor en la ceremonia más pomposa. Es un gesto de confianza y de gran responsabilidad. Luego se sumaron las unidades para Air China y China Southern. Hoy, surca los cielos de China una flota pequeña pero orgullosa. Unas 28 aeronaves. Cada despegue, cada aterrizaje es una recopilación de datos, una puesta a punto y una importantísima campaña de relaciones públicas. Los pasajeros ya empiezan a olvidar que vuelan en algo nuevo y experimental. El avión simplemente funciona. Pero Comac no planea detenerse aquí. La planta de Shanghái es solo el primer acto. Los planes de expansión de capacidad, la optimización de procesos, todo es parte de una estrategia mayor. La palabra clave ahora es escalar, no un asalto, sino un fortalecimiento metódico y paso a paso en su campo local. El mercado chino, uno de los más grandes y en crecimiento del mundo, debe convertirse en una cabeza de playa sólida.
Cada avión nuevo entregado a una aerolínea local es un pedido potencial menos para Airbus y Boeing. Aquí y ahora, se libra una batalla silenciosa pero tenaz por cuota de mercado. Las entregas fuera de China son el siguiente nivel, el jefe final de este juego. Para eso no basta con ensamblar un avión. Hay que construir un ecosistema, servicio de mantenimiento en todo el mundo, formación de pilotos y técnicos, logística de repuestos. Es una tarea gigantesca que llevará años. Pero el vector está definido. El C-119 ya no es un simple proyecto sobre el papel, o un prototipo en un salón aéreo. Es una máquina de serie que transporta pasajeros, cumple horarios y demuestra que en el cielo sobre nuestras cabezas puede haber no 2, sino 3 jugadores, aunque por ahora solo sobre el cielo de China. Pero el camino de las 1000 millas, como se sabe, comienza con un solo vuelo, por difícil que éste sea. Pero tras la fachada de los titulares triunfales, se esconde una verdad menos cómoda. El COMAC C-919 es en esencia un arquitecto brillante, que construyó un rascacielos pero que aún compra el hormigón, el cristal y los ascensores a sus vecinos. Su talón de Aquiles es la dependencia total de tecnologías occidentales, los motores LEAP 1C de CFM International, la aviónica clave, los sistemas de control, todo es importado. Pekín lleva a cabo un trabajo titánico de localización, desarrollando su propio motor CJ-1000A. Pero esto es un maratón, no un sprint. Por ahora el avión es un juego de construcción global, ensamblado en China, y cualquier tensión geopolítica puede convertir este kit en un rompecabezas con piezas faltantes. La segunda batalla es la batalla por las mentes y las carteras fuera de la Gran Muralla. La certificación. Sin la aprobación de la FAA, EURAS, el camino del C-919 hacia los mercados globales está cerrado. Es una diplomacia amasada con normativas técnicas. Cada punto, cada verificación, es una negociación donde los competidores Airbus y Boeing tienen una influencia comparable a la política. Incluso si se obtiene la certificación, surgirá la cuestión de la confianza. ¿Está preparada una aerolínea de Indonesia, Argentina o Serbia para apostar su negocio por un avión que no tiene una historia operativa de 30 años, como el A320neo o el B737 MAX? El riesgo es una mercancía cara. Y finalmente, la presión de los gigantes. Airbus y Boeing no son simples fabricantes, son ecosistemas con logística de medio siglo, formación de pilotos, servicio global y lobby político. Pueden ofrecer esquemas financieros, intercambio, trading de aviones viejos y soporte instantáneo en cualquier punto del planeta. COMAC, frente a ellos, es un jugador ágil pero solitario. Su principal arma por ahora es el apoyo del mercado doméstico, que es tan enorme que puede servir de campo de pruebas y colchón financiero durante años. La respuesta de COMAC a estos desafíos no es el pánico, sino una evolución metódica. Mientras los primeros C-919 de serie salen a las líneas, en las oficinas de diseño ya se dibujan los planos de nuevas versiones. El C-919-600 y el C-919-800. Es el movimiento clásico. Estirar el fuselaje, meter más asientos, aumentar el alcance. Convertir un producto puntual en toda una familia, como hizo Airbus con el A320 al crear el A318, A319, A321. Es el intento de crear su propio universo, donde haya espacio tanto para low cost como para operadores de líneas principales. Así que el guión se desarrolla por ahora en 2 caminos paralelos. Dentro de China, el C-919 es una realidad que adquiere carne y hueso con cada despegue. Irá devorando la cuota de Airbus y Boeing en las rutas domésticas con el silencioso beneplácito del Estado. Y afuera, sigue siendo una sombra en el radar, un objeto de estudio minucioso, desconfianza y respeto. Su destino global depende de una cosa, de si en los próximos 5 o 7 años puede demostrar que no es solo un proyecto político, sino un caballo de batalla que no pierde en costo de propiedad, fiabilidad y economía frente a quienes han gobernado el cielo el último medio siglo. La batalla acaba de empezar, y las apuestas son billones de dólares y el control del cielo del futuro.